expresión de afecto. Ahora, si uno mira el final de esta historia, digo, hubo como una búsqueda permanente de las mejores. Perdón, Luis, un segundito. El 1 de abril se dejó de buscar. Hubo 9 licitaciones. Cuando se fue el buque ruso Yantar, se dejó de buscar porque la Armada, y pregúnteselo al almirante de Villán, que es el actual jefe, se quedó sin barcos, o sea, están todos rotos, no tienen la capacidad, hicieron un esfuerzo enorme, enorme. Y le agradezco también a todos los muchachos de la Armada que se embarcaron en dobles turnos para buscar con lo que tenían, pero no sufrimos otra tragedia de milagro. No lo sabíamos. Entonces, el 1 de abril terminó la búsqueda y estuvimos en un largo proceso licitatorio que fracasó, y usted bien sabe, hoy hay gente imputada por ese proceso fracasado. Tuvimos que acampar en Plaza de Mayo, tuvimos que luchar muchísimo para que se logre esta contratación que al final logró el hallazgo. ¿Y sabe por qué embarcamos familiares en ese buque? Porque no confiábamos en nadie. No, teníamos que estar nosotros para verlo en primera persona porque no confiábamos en nadie. Es muy comprensible, Luis, todo es muy comprensible. Sí. Mi punto es, el proceso de compromiso nunca se levantó. 9 licitaciones, esta licitación, el seguimiento. Para el gobierno nacional. Hubo 9 licitaciones. Para el gobierno nacional. Perdóneme, hubo 9 presupuestos que se pidieron en enero, como el que va a la ferretería y pide un presupuesto, pero no hubo ni el primer proceso de licitación, que fue un proceso de licitación tipo contratación directa, se publicó en Boletín Oficial el 17 de abril recién y fracasó en agosto. Lo logramos, Luis. Lo logramos nosotros. No, lo logramos como país con vuestra energía. Vuestra energía fue el motor de este logro. Pero también, como gobierno, nunca bajamos nuestro compromiso con ustedes. ¿Vos tenés algo que decir? A mí me parece que, primero, es muy doloroso. Nosotros estamos preparados en nuestra vida para enterrar a nuestros padres y no a nuestros hijos. Yo siento que estas situaciones son muy difíciles. Lo lindo del final, como bien decía Luis, yo comparto ahí, o sea, es recibir la noticia, la peor noticia, pero por lo menos saber qué es lo que pasó es haber llegado a buen puerto en el final de la historia. Y obviamente, cada circunstancia, cada familia, a mí me ha tocado en la gestión hablar con familias donde una persona que perdió la vida, me acuerdo de una persona que perdió la vida como consecuencia de una caída de un árbol, es dolorosísimo, es durísimo. Y lo que sí digo también siempre es como decía Mónica, las familias y los que luchan por llegar hasta el final de la Pero eso no debe, a ver, eso que es una constante en la historia de las tragedias argentinas, la búsqueda de la justicia o del hallazgo, en este caso, del submarino, en el caso de la justicia, en el caso de... Bueno, en otro orden, nos paramos ahí. Las madres del Paco en otro orden también. Las madres del Paco, pero es una constante, Mirta, a lo largo de los años, es una constante que registramos los periodistas, que de las grandes tragedias, de los grandes dramas nacionales, se sale por el impulso, no solo de padres, porque acá no se enterraron solo hijos en el mar, se enterraron padres en el mar, padres, hermanos, etc. Es una constante que las víctimas son las que llevan adelante los procesos, se suben en ese vértigo horrendo del dolor, de la pérdida, y siguen y siguen y siguen con el impulso. Si los familiares, en este caso, no hubieran estado fatigando sobre el Estado, yo estaba en la cadena WhatsApp de ustedes, era una constante que uno de mensajes, de datos, no bajaron los brazos. Si hubieran bajado los brazos no los encontraban. Se instalaron en Mar del Plata. A Luis, perdón, me acordé de Páez Vilaró. Me acordé de Páez Vilaró. Bueno, vos no tuviste la dicha de encontrarlo vivo. No daba la cosa. Ustedes sabían que iba por encontrar. Él lo tenía claro, vos lo tenías claro desde el vamos, que no tenías la fantasía. El primer mes, sí. Sí. El primer mes, pero... sí. De hecho se contactó conmigo también Gustavo Sebrino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. También le mando un abrazo grande, porque, bueno, se contactaron un poco con este mismo mensaje que vos decís, ¿no? Y
Y sí, lamentablemente ellos lo pudieron encontrar, por lo menos él a su hijo. Es como la, nosotros no. es Luis, como le la voy a hacer búsqueda. una pregunta. Sí. ¿Usted cree que esto se podría haber evitado? Por supuesto, sin ninguna duda. ¿El barco no debía haber salido, el No submarino? tendría que haber zarpado. Nunca. Estaban todas las alarmas, todas. En julio tuvieron una navegación de 19 días donde tuvieron muchos problemas, inclusive la de entrada de agua por el snorkel, sí. que no llegó a ser tan grave porque las condiciones de mar no eran tan graves y llegaron. No hay constancia de que se haya hecho absolutamente nada, además de todo lo previo que ya le expliqué, desde ese 19 de julio hasta el 25 de octubre que zarpó. La Armada tiene un sistema que se llama ANSOC, que es una orden de trabajo. No hay ningún documento que muestre que hubo ni siquiera un pedido de reparación de algo desde julio hasta octubre, cuando el propio comandante, el capitán Fernández, en su informe que tiene que dar después de la navegación, denunció, discriminó de alguna manera todos los problemas que tuvieron. Pero eso es negligencia, y la negligencia es un delito. Bueno, la negligencia se la puede entender, no quiero ir con tecnicismos legales, ¿no? La negligencia se puede entender cuando hay un simple descuido. Acá yo creo que hay un acto criminal, yo creo que los involucrados son idóneos, ¿sí? Porque estamos hablando de distintos jefes de la Armada y el propio ministro de Defensa, son idóneos respecto de la materia, por lo tanto no pueden alegar su propia torpeza, no pueden alegar desconocimiento de que estamos hablando de un arma de guerra, pero además de un arma de guerra, un vehículo que estando en perfectas condiciones tiene un riesgo intrínseco. Y si ese riesgo intrínseco lo multiplicamos exponencialmente, tiene que tener el suficiente grado de conciencia de alguien idóneo de que va a pasar lo peor. Es el famoso dolo eventual, es como el que maneja 120 corriendo picadas en una avenida. No quiere salir a matar, pero se tendría que representar esa posibilidad. ¿Y por qué el capitán no se negó a zarpar? Porque hay un sistema en la milicia que tiene que ver con la educación. No es fácil para un capitán decir no zarpo, por más que tenga la potestad. De hecho, hay alguna experiencia de algún comandante, el capitán Ferrari Menghini, que dijo eso y terminó en un escritorio. Ajá. Como un castigo. Respecto del submarino Salta, claro, exactamente. No navegó. Entonces es muy complicado decir no zarpo. Claro. Ellos aparte tienen, esto lo veo claramente en las distintas testimoniales. Lamentablemente hay muchos años de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen tan naturalizado el hecho de salir a navegar, a volar o a lo que fuera con lo que tienen, que intentan de alguna manera hacer lo que está a su alcance para que de alguna manera se pueda cumplir con el objetivo. Fíjese la tragedia de los 43 gendarmes en Salta, con las cubiertas lisas, la tragedia del TC-48, un avión de la Fuerza Aérea y montones más. Nos pone sobre la mesa la enorme desidia respecto de una actitud incluso contradictoria. Por un lado queremos tener Fuerzas Armadas para que nos cuiden los mares, para que nos cuiden los cielos y las fronteras. Y por lo tanto, y por otro lado, no se los provee de los elementos que corresponden. Bueno, pasa también con la policía, pasa con un montón de cuestiones. Queremos que se haga algo, pero no les damos los recursos. Y después, cuando hay una tragedia, lloramos. Y acá estamos para ahora seguir el camino de la verdad, para justamente que todos los argentinos y todo el mundo en realidad sepa lo que pasó, por qué pasó y cómo, para que no vuelva a ocurrir. Porque es como le decía el diputado, en esta intensa búsqueda que hizo la Armada Argentina desde el 15 de noviembre hasta el fines de abril, no ocurrió otra tragedia de milagro. Hoy tenemos
los distintos buques, uno de los motivos por el cual no nos pudieron traspasar a otro buque de la Armada en lugar de ir a Ciudad del Cabo es porque están todos rotos. La única que quedaba era la corbeta Espora, que tuvo que volverse a Puerto Belgrano, y no teníamos un buque de la Armada que nos pudiera traspasar